Entonces ahora les voy a mostrar, se ve chiquillo, ¿no? El PDF, sí, ¿no? Tal vez. Sí, profe, sí se ve. Sí, gracias. Preguntas prácticas que hice el semestre pasado, el año pasado. Perdón. Ya, lo primero que quiero hacer notar es que yo les voy a copiar todas las fórmulas que necesiten, o las más importantes. ¿Pueden llevar la norma impresa? No hay problema. Pero cualquier fórmula que necesiten de la norma van a tenerla en tabla, no va a estar la explicación. Tienen que saber ocuparla y tienen que rescatar, o sea, tienen que saber qué es este asterisco, qué es ese, qué es sub cero, de dónde sale el asterisco, para qué lo ocupo. Eh, Finalmente, acá está resumida la tabla de materialidad. Hay un extracto, una zona sísmica, porque la prueba ocupaba una zona en particular. Estaban los coeficientes de importancia de las estructuras, estaba la tabla de suelos, estaba la tabla de corte máximo, está el valor de corte mínimo. ¿Ya? O sea, está principalmente casi todo lo que necesitan para resolver la estructura. Entonces vamos al texto, a ver qué es lo que le estoy pidiendo. Acá creo que es estático este, no me acuerdo. A ver. Dice, una iglesia construida en el siglo XVI y declarada monumento nacional requiere realizar un estudio de su capacidad sismo-resistente, dado que busca convertirse en un museo. Perfecto. Ya necesito hacer un cambio de uso. Y siempre que ustedes hagan un cambio de uso, y aquí viene una nota al pie de página, necesitan verificar la estructura. Si tienen un banco y quieren convertirlo en un mall, tienen que verificarlo. Si tienen una casa y quieren convertirlo en un centro comercial, tienen que verificarlo. Porque las condiciones de carga cambian y las condiciones de, por ejemplo, aglomeración también cambian. Y la categoría de la estructura también podría cambiar de habitacional a estructura em, gubernamental, ¿ya? O que tiene aglomeración de gente. ¿Ya? Por lo anterior, se solicita a usted verificar en términos de resistencia y deformaciones el cumplimiento mediante la norma 433, es decir, que cumpla con las derivas y que cumpla con la deformación, con la resistencia de los elementos de los cuales se compone. Diversos estudios indican que la estructura se asemeja a la albañilería simple con una mezcla de adobe, la cual resistió sin daño un sismo máximo en el siglo XIX que impuso un corte de diseño de 2.000 toneladas de fuerza con derivas de 1 centímetro para su primer piso y 2,5 centímetros para su segundo piso. Cuando yo les digo que se asemeja a la ingeniería simple con una mezcla 2 es porque es una estructura antigua y lo más probable es que si es antigua no responda a un sistema estructural eh, normado bajo los estándares de hoy en día. Eso pone literalmente hincapié en su raciocinio, en su expertise de definir el R, ya que es lo que les he dicho varias veces. El R, cuando yo me voy a la tabla, vamos a ir acá abajo, el R habla de acero estructural, hormigón armado, marcos corrientes, intermedios, especiales, madera, albañilería, pero cuando hay mezcla de materialidades, no queda tan claro qué recupar. Ante la duda, uno debería quedarse con el R menor, porque si yo ocupo un R menor, asumo una carga sísmica mayor, que es el caso más conservador. Entonces, resistió a un sismo de 2.000 toneladas de fuerza, con derivas de 1 centímetro en el primer piso y 2,5 en el segundo piso. Y la iglesia está emplazada en Santiago Centro y sobre un suelo tipo D, con una superficie de 5.000 metros cuadrados. Hay muchos datos que aquí tienen que ver con qué es lo que tienen que calcular después. Se necesita contrastar y comentar la factibilidad debido a las nuevas demandas sísmicas mediante el método más acorde a la 433. Se deben verificar los límites de corte mínimo y corte máximo y deriva entre pisos. Para efecto de distribución de carga sísmica, se puede asumir que el corte basal se distribuye uniformemente en ambos pisos, es decir, se va a la mitad al segundo piso y al primer piso. En tanto, para efectos de cálculo de desplazamiento, se puede asumir una rigidez equivalente a partir del periodo fundamental y la masa de la estructura, lo cual permitiría calcular el desplazamiento del segundo piso. En tanto, para el primer piso se debe asumir que la deformada de la iglesia en forma es análoga al terremoto del 2019, perdón, del siglo XIX. ¿Qué quiere decir todo esto? Que con los parámetros que tengo descrito acá arriba, que es algo así como albañilería, está en Santiago Centro, tiene un suelo D y además va a ser usada como museo, yo puedo definir la demanda sísmica que se aplica a esa estructura. Que tiene cierto peso, sí, está acá, 10.000 toneladas de fuerza, tiene una carga viva, aquí es importante, tengo que aplicar como en museo, tengo que aplicar sobre esos 5.000 metros cuadrados este factorcito de 0,3 toneladas o 300 kilos eh, y multiplicarlo por 0,5 para efectos del peso. La carga muerta se suma tal cual, 100 kilos por esos 5.000, 50 por esos 5.000 y tengo más peso de la estructura. Este es solamente el peso propio del elemento. Hay un periodo predominante que se estimó y que simplemente lo doy yo y la altura de piso es de 8 metros. ¿Ya? En este ejercicio, la base de todo el ejercicio es que dentro del texto puedan
ver que están los cuatro parámetros para definir la demanda sísmica, que se convierte en un museo, que está en Santiago Centro, eso define una zona sísmica, que está solo tipo D, y que es algo así como albañilería simple con una mezcladora. Con estos cuatro parámetros más el periodo fundamental, yo puedo definir la respuesta sísmica del sistema. Y esta tengo que contrastarla con la que yo ya tengo registro y sé que resistió, que es la del 2010, del siglo XIX, perdón, que resistió 2000 toneladas de fuerza con deriva de 1 centímetro y 2,5 centímetros. Entonces, lo que uno esperaría es que si ustedes calculan la demanda sísmica y da menor las 2000 toneladas de fuerza, entonces la iglesia no tendría problema. A pesar de que ahora va a ser un museo, a pesar de que ahora ocupa una R adecuada, a pesar de que está en Santiago Centro y está sobre un suelo bastante pobre. ¿Ya? Lo segundo que tendrían que calcular, lo segundo que tendrían que calcular sería las derivas de piso. ¿Ya? Y las derivas de piso tendrían que calcularla con eh, que se formó de esta forma y calcular una rigidez lateral. ¿Cómo calculo la rigidez? Por eso decía acá arriba, calculo la rigidez con el peso de la estructura, o la masa de la estructura más bien dicho, el periodo fundamental, y yo con eso puedo calcular el K. Y con ese K y con la fuerza lateral, yo puedo determinar un desplazamiento. ¿Ya? Y lo contrasto con estos desplazamientos que está acá arriba. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sobre ¿Alguien la dijo algo? prueba, no, profe. ¿No? Ya. La 2. Vamos a la 2. Aquí otra cosa que se me ocurre. Dice, como ingeniero en potencia de la prestigiosa Universidad Andrés Bello, ustedes, se les solicita determinar la factibilidad de replicar el diseño realizado por un galpón industrial ubicado en una minera al norte de Chile. ¿Replicar un diseño? ¿Es común hacer esto? Sí. Cuando yo tengo una minera y ya pagué por un diseño estructural de un galpón industrial que me servía de taller para, y ha pasado, taller para la mantención de mis camiones, mis track shop, mis CAT eh, 793, 797, que cargan toneladas y toneladas de material. ¿Ya? Eh, yo podría ir a un galpón industrial me gustaría tratar de replicar ese diseño y no pagar nuevamente por el diseño estructural. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Una triquiñuela, como dice acá, replicar el diseño estructural y lo quiero llevar de una zona a otra. Pero ustedes, como saben, de ingeniería sísmica, entienden que no es trivial llegar y tomar una estructura y ponerla aquí en Estados Unidos y agarrar una de Estados Unidos y ponerla acá. ¿Ya? No se puede. Y lo mismo pasa dentro de todo nuestro territorio nacional. No se puede llegar indiscriminadamente a poner una estructura de un lugar a otro y asumir que esto funciona, por más que la estructura estaba bien diseñada. ¿Ya? Entonces, está ubicado en el norte de Chile. ¿Ya? El galpón actual, es decir, el que quiero replicar, se encuentra sobre un suelo D en zona sísmica 1, cercano a la cordillera. ¿Ya? Por motivos de extensión y crecimiento de la mina, esto, ustedes digan, profe, ¿dónde el profe, iba a decir una expresión que se salió un poco de lo formal, pero ¿de dónde saca? Ustedes me entenderán. ¿De dónde saca el profe de tanta cosa? La P1, bueno, aquí dice P3 en realidad, pero queda P. La P3 es porque nosotros estamos en un estudio un estudio patrimonial que era de la antigua estación de F. Barón, ya que está ubicada en Valparaíso, con el fin de que ese espacio sea utilizado como museo, como centro comercial, como, bueno, lo que determine finalmente las distintas autoridades, ¿ya? Y eso hace que se ponga en la palestra eh, otra normativa que tiene que ver con patrimonio y que es bastante más exigente y que trata de validar sistemas constructivos o estimar cargas sísmicas sobre sistemas constructivos que no estaban regidos en ese entonces, hace 100, 150 años atrás, ¿ya? Y por eso, y de ahí nace esta pregunta, la P3. Y la P4, que tiene mal no he puesto el nombre, esta P4, que quiere mover un galpón de un lugar a otro, tiene que ver también con otro trabajo que hicimos y que fue justamente eso. Nos pidieron evaluar unos ciertos sistemas estructurales, diagnosticarlos, qué tan corridos estaban, qué tan dañados, si habían deformaciones, no habían deformaciones, si habían daño en los pedestales, no habían daño en los pedestales, porque finalmente querían agarrar ese galpón, desarmarlo y dejarlo en otra parte. ¿Por qué razón? Porque la mina quería expandirse y el rajo quería seguir creciendo y en la medida que el rajo crecía de la mina, las instalaciones que estaban muy cercanas a este tenían que trasladarse. ¿Ya? Entonces, no son cosas que son
netamente ficción, ¿ya? Se basan un poco en cosas que ocurren en la realidad. Fuera de todos estos temas que tienen que ver con, que son como lo entretenido mismo de, todas estas cosas son un poco fuera de lo común, están todas las otras cosas que son más rutinarias, como diseñar edificios de armado, eh, que trabajar en una oficina de cálculo que tiene que ver con revisar simplemente distintos proyectos y uno a veces no sabe darle contexto. Lo bueno de una de las cosas que valoro de, por ejemplo, esto que tiene que ver con peritajes, es que los problemas son todos distintos unos de otros. Es como la geotecnia. La geotecnia también se jacta también para los geotécnicos del curso de que todos los problemas son distintos. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso, el galpón, que usted, como ustedes saben y aprendieron de ingeniería sísmica, no da lo mismo sobre el suelo, no da lo mismo en qué zona está, si está en el mar, si está en la cordillera, la situación es totalmente distinto, el PG es distinto. La estructura está en un suelo C en zona 1 y por motivo de extensión de la mina, el galpón debe trasladarse a una zona sísmica 2, es decir, de mayor demanda sísmica, pero posee un suelo mejor, un suelo B. Entonces, ya tengo dos condiciones que uno decía, ya me empeoró la zona sísmica, hay mayor demanda, pero tengo un suelo B. Tengo que tomar las decisiones correspondientes y calcular lo que corresponde. Adicionalmente, el galpón, como dice acá, que posee una categoría de ocupación 1, consistente con una bodega, ahora cambiaría a una estructura de fachada de un policlínico. ¿Ya? Es decir, quiero reciclarla además, ni siquiera le voy a dar el mismo uso. Tiene ocupación 1, es decir, una bodega, y cambia de un factor 0,6 a un factor 1,2. O sea, dupliqué la demanda sísmica solamente en este parámetro. Ya ahí estoy diciendo, pucha, quizás no estoy en una condición favorable. Pero puede ser que el suelo B me ayude bastante con respecto al suelo C, entonces igual tengo que evaluarlo. Si yo hubiese puesto puras condiciones desfavorables en términos de demanda sísmica, claro, ustedes podrían haber concluido, ¿saben qué? Tengo peor zona sísmica, tengo peor suelo, tengo una demanda más grande porque la estructura es más importante, no tiene por dónde, así, a primera, si tuviese que arriesgar o tuviese que apostar por una respuesta categórica, yo no daría mi aprobación para llevar ese galpón de un lugar a otro. Pero en este caso no había un variable X que andaba dando vuelta, que era un suelo B, debería quizás haber puesto un suelo A para generar más contraste con el suelo C, y ustedes tenían que evaluar si era factible mover el policlínico, o sea, el galpón, para convertirse en un policlínico. Acá se asume que a pesar de que la estructura es de tipo industrial, se necesita verificar mediante la norma 433. Ya, eso es simplemente para que ocuparan la norma 433 versus la 2369, a pesar de que la 2369 tiene solo detalles de diferencia con respecto a la 433. ¿Ya? Dado los plazos, como dice acá, se necesita entregar una respuesta sin posibilidad de desarrollar mayores estudios. Es decir, casi que tenían que jugársela. Lo contrataban como experto. Para efecto de demanda sísmica se les solicita corroborar el corte basal, el momento volcante y las derivas de piso. Es decir, qué tanto corte genera la base comparado con el antiguo, qué momento volcante contrasta con el antiguo y las derivas de piso si cumplen o no cumplen. Para esto, lo que se sabe es que la estructura pesa 1000 toneladas, el periodo en X vale 0,04, el periodo en Y vale 0,07, el largo en X es 15 metros, el largo en Y es tanto, el peso de la techumbre es tantas toneladas por metro cuadrado. Para eso está estas dimensiones de largo en X y en Y, que serían las que están dibujadas acá arriba, y la rigidez lateral simplemente para efectos de calcular las derivas de piso. ¿Ya? Porque la fuerza dividido la rigidez me entrega los desplazamientos. Independiente de los resultados obtenidos, si tuviese que tomar decisiones en relación con modificaciones estructurales que no afecten la arquitectura, ¿cuáles serían? Si no hubiese escenario posible en términos de diseño, ¿cuál sería su ruta para recalcular el proyecto? Entonces, independiente de los resultados que le dieran, de hecho creo que no da el resultado, eh, ¿qué modificación podría tomar en cuenta para no afectar la arquitectura? ¿Ya? Poner muros, diagonales, qué sé yo, rigidizarlo. Ahí tenían que ver cómo cambiar su resultado. Y si no hubiese un escenario posible, ¿cuál sería la ruta para calcular el proyecto? Y ahí quizás lo que tenían que decirme, hacer un nuevo diseño, afinar el estudio de mecánica de suelo, em, ¿qué más podría haber sido? Buscar otra materialidad, con lo cual yo podría afectar el R, o un sistema mixto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí además se le solicita como parte de la presentación al mandante, señalar los resultados específicos que a su criterio deberían realizarse, no, los estudios específicos para desarrollar un proyecto con bases de cálculo robusto. Es decir, yo le voy a decir al cliente con solo esto que tengo acá, mi resultado preliminar, pero en realidad sabemos que para determinar fehacientemente cómo, si me funciona este galpón en otro lugar, necesito mucha más información que solo la que está acá. Quizás los pesos de los paneles, si puedo tapar vanos, eh, los tipos de conexión en la base, si cambian o no cambian, porque voy a mover una estructura con respecto a otra. Y ahí podían explayarse con distintos puntos en particular. ¿Alguna duda de la dos? ¿Si se fijan?
Aquí no hay mayores cálculos, no hay mayores cálculos. Ah, pero este sí tenían que aplicar el modal espectral y la fórmula está nada. Ojo, aquí dice 30 puntos, lo estoy dejando casi por explícito que voy a preguntar teoría también. Y en este caso, en el año pasado fueron mitad teoría y mitad práctica. ¿Ya? No sé si alguien tiene dudas de esto, ¿no? Eh, bueno, para que se hagan una idea, no era muy larga, yo podría haber resuelto esta prueba en, no sé, una plana y media en cada en cada una de las preguntas, sin entrar tanto más en detalle. Y lo que buscaba simplemente es si tenían los conceptos claros en términos de derivadas de piso, de corte basal, de corte mínimo, corte máximo. No les digo que hagan el paso a paso, les digo a lo que tienen que llegar. Y, y finalmente, en la práctica profesional a lo que se enfrentan es algo similar a eso. Si bien hay procedimientos para problemas tipo, cuando el problema no es tipo, ahí depende de ustedes el cómo lo solucionan, ¿ya? En función de la información que tienen disponible. Profe, yo tengo unas dudas con la tarea, así es que tiene un ratito.